Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Mejor Energía TV. Este es nuestro capítulo número 13. Quizás ya lo sepan, estamos tocando los temas energéticos del país, desde Vaca Muerta, desde Neuquén, coyunturas complejas, la coyuntura política, el mundo trazando en buena medida el contexto actual que nos impacta de manera cotidiana, ¿no? Bueno, se los venimos contando, ¿no? El precio de la energía, el precio del crudo, de las naftas, también al mismo tiempo esas posibilidades gigantes que tiene el país, Neuquén, a partir de esos recursos no convencionales que están en su mejor momento de producción, pero al mismo tiempo están atravesando ciertas coyunturas que dificultan continuar esa senda, ¿no? Por un lado los temas del transporte, por otro lado las cuestiones políticas de las que ya hemos hablado bastante. Vamos a seguir analizando también ese frente, ese contexto que atraviesa el país. En buena medida, los efectos de todos esos problemas tienen que ver con nuestra cotidianeidad, con los precios, con los alimentos, con nuestro bolsillo y parte de eso es lo que tratamos de explicarles. Por supuesto, uno de esos temas tiene que ver con los subsidios, ¿no? Los subsidios a la energía, debate candente de este tema de los últimos meses que ha generado esas rispideces, esas divisiones dentro del gobierno nacional. Mucha gente pasándolo mal, también en términos económicos, otros que podrían pagar más los cuadros tarifarios de luz y de gas y esa cierta ineficiencia o imposibilidad del Estado de traducir todo ese contexto en sus arcas, ¿no? Hacer que esa aplicación de los incrementos necesarios, básicamente las tarifas, sea de un modo más claro, más llevadero para el Estado argentino, en definitiva, ese colectivo del que somos parte todas y todos. Va a ser uno de los temas que vamos a estar tocando hoy, por supuesto. El otro tiene que ver con la situación de GIP de Neuquén, Gas y Petróleo de Neuquén, la empresa neuquina, socia de las principales productoras del mundo en Vaca Muerta, ¿no? Vamos a ver cómo está afectando o favoreciendo esta coyuntura actual. Por un lado, lo que decía recién, ¿no? Algunos de los mejores indicadores de producción de Vaca Muerta, de la cuenca neuquina, específicamente de Neuquén, en los últimos 20, 21 años. ¿Cuáles son los planes de la petrolera del Estado neuquino, comandada por el Estado neuquino? Es una sociedad anónima, en este año, ¿no? Con posibilidades todavía, cruzadas por signos de interrogación también, ¿no? Por esto que les decía recién, básicamente vinculado a la coyuntura mundial y esos dilemas que estamos viendo, sobre todo en los últimos meses, también vinculados al transporte de gas. Y al mismo tiempo, se suma ahora ese cuello de botella adicional también en lo que tiene que ver con el transporte de crudo, de petróleo, ¿no? Con los gasoductos y los oleoductos topeados, a tope, como se dice en la jerga de la industria petrolera. Bien, por ahí va a pasar nuestro programa de hoy. Vamos a estar analizando la política también de Neuquén, de la provincia de Neuquén, con algunos avances en los partidos. Se están posicionando, ¿no? De cara a lo que viene, que es esa transición, larga transición hacia los recambios de gobiernos. Vamos a estar analizando ese cuadro de situación también. Pero sin más, ahora nos vamos a meter en nuestra primera entrevista de este capítulo 13 de Mejor Energía TV. Vamos a hablar con Julián Rojo, economista del Instituto General Mosconi, un organismo que viene fijando posiciones, posturas hace muchos años ya, analizando la coyuntura energética argentina, en particular también, por supuesto, la cuestión vinculada a Vaca Muerta, a la industria oil and gas. Así que le damos la bienvenida a Julián. ¿Cómo estás, Julián? Muchas gracias por este contacto. Es un gusto tener esta charla con vos. Hola Fernando, un gusto. Gracias por el contacto. Bien, te propongo comenzar a hablar de esta agenda que un poco venía anticipando. Tema de los subsidios, venís planteando posturas, posiciones, el Instituto Mosconi también lo viene haciendo, alertando sobre esta situación, que está siendo un dilema para el gobierno nacional. Vimos una discusión en las audiencias públicas, vimos esa intención también de la segmentación tarifaria todavía en ciernes, en veremos, no sabemos cuál es el modo final que va a estar tomando. Te pido un análisis de la coyuntura, y después puntualizamos un poco más, si te parece, en aspectos más precisos del tema. ¿Cómo estás viendo básicamente este debate? Bueno, en primer lugar, digamos, el monto de los subsidios ya empezó a crecer casi descontroladamente, inclusive
con los aumentos tarifarios de el mes de marzo que hubo, en particular para el AMBA y demás, ¿no? De un aumento final del 20%, estamos viendo que igual los subsidios siguen una tendencia creciente, ¿no? Hasta el mes de mayo, mejor dicho, hasta el mes de junio, parcialmente, sumaron unos 13.500 millones de dólares acumulados en 12 meses, y eso es un 90% más que igual periodo anterior, ¿no? Con lo cual, el primer punto es que posiblemente los aumentos de tarifas que se han dado en marzo y ahora a partir de junio no tengan un efecto suficiente o ni siquiera tengan un efecto significativo, digamos, en la reducción de los subsidios. Por otro lado, se sigue la lógica, digamos, del subsidio plano, no se ha cambiado, no se ha modificado, digamos, hacia un esquema, si se quiere, de segmentación, o como quieran llamarle, ¿no? Con lo cual sigue habiendo la tendencia de los subsidios pro ricos, como lo ha llamado el ministro, digamos, pero con el agravante de que las tarifas siguen congeladas y los esquemas que se han propuesto, que no se aplicaron, pero que se han propuesto, implican incluso un atraso tarifario en términos reales, independientemente de la segmentación más eficiente, ¿no? Es decir, la idea de aumentar por tramos el 70% de la demanda, más la tarifa social, más el 10% más pudiente, implica también un atraso tarifario porque, como, digamos, por definición, aumentarían por debajo de los salarios, ¿no? Bueno, decías, incremento interanual de las sumas destinadas a subsidios. Bueno, una segmentación no del todo, no del todo aplicada, porque todavía está por formalizarse y saber, bueno, qué efectos tiene reales, problemas que ha tenido el Estado argentino para aplicarla, problemas que van desde lo político hasta, bueno, la metodología de implementación. Parece ser para nada, bueno, según la mirada de algunos referentes del gobierno, para nada sencillo aplicarlo. Te hago una pregunta puntual respecto al incremento en la masa destinada a subsidios. ¿Es más consumo y más intervención del Estado en esas cantidades, en esas remesas de partidas presupuestarias? ¿Eso es lo que está explicando el incremento o hay alguna otra cuestión? No, el consumo es similar a años anteriores, digamos. A ver, siempre quitando los meses de pandemia, que son extraordinarios y que no tienen nada que ver con el dinamismo normal del consumo, ¿no? Claro. Con lo cual, el consumo no es lo que explica el aumento de los subsidios, sino que lo es el aumento de los costos por los precios de la energía, ¿no? En particular los precios internacionales, en conjunto con un congelamiento extendido y resuelto, digamos, y que evidentemente se va a extender durante todo el 2022. Esos son los puntos que explican el aumento de los subsidios y no tiene mejor dicho, no tiene injerencia el aumento en el consumo, que en definitiva es realmente poco, digamos. Claro. Bueno, expliquémosle por ahí a la gente que o te pide una explicación, una mirada tuya, un análisis respecto a cómo nos impacta esto en términos económicos, ¿no? Se habla de las variables macroeconómicas, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene una de sus piezas clave, bueno, esa retracción del Estado respecto a lo que destina en subsidios. Al mismo tiempo, las variables económicas internas, ¿no? Inflación exacerbada, en términos, la foto de hoy, estamos en junio, 70% anual, no sería para nada raro, es más bien lo que están pronosticando algunos de los principales analistas del sector económico. Bueno, eso con un efecto cruento en la población también, gente que cae mes a mes bajo la línea de pobreza. Bueno, ¿cuál es el cuadro de situación? ¿Cuál es la mirada que tenés vos particularmente de, bueno, cómo se resuelve o cuál es la senda que uno podría decir a trazar como para encontrar algo que implique, bueno, un efecto menos perjudicial desde la perspectiva macroeconómica, ¿no? Bien, sí, un primer punto, Fernando, permitime. Esta cifra de 13.500 millones de dólares en subsidios que te comenté al principio es más o menos el 2.7, 2.8% del PBI, que es algo considerable, explica casi todo el déficit fiscal, con lo cual
es la variable más importante que tiene el gobierno para cumplir o no con el acuerdo con el fondo, ¿no? Y digo la más importante porque después de eso hay todo un gasto público que es bastante inelástico, como se dice, fijo, que son jubilaciones, sueldos, etcétera, ¿no? Ujú. Con lo cual, los subsidios se tornan muy importantes, tienen una relevancia considerable y están en el centro de la escena de todas las discusiones, ¿no? Y por eso se plantea más que nada la segmentación para ver cómo se puede resolver sin dañar demasiado el bolsillo de la gente. La cuestión es la siguiente, ahí hay un dilema, un trilema, si se quiere, que es resolver el problema, cumplir las metas, no agravar la situación económica financiera de las empresas y, por otra parte, cuidar el bolsillo de la gente que ha caído, el salario real ha caído más de un 15% en el último año y medio, ¿no? Con lo cual, la situación es muy complicada para resolver, tiene que resolverse de manera gradual, no creo que haya digamos, no creo que haya lugar para un aumento considerable y unísono, digamos, de tarifas, eh, pero de alguna manera tiene que corregirse, ¿no? Es una situación que en el tiempo se torna insostenible, inviable para las cuentas públicas y contraproducente para prestaciones mismas del servicio, ¿no? De energía eléctrica y gas natural en este caso. Claro, claro. Bueno, 13.500 millones de dólares, dijiste recién, si mal no recuerdo. Sí. Eh, una cifra casi similar a la que digo, no sería nada, para nada raro que Argentina esté importando combustibles líquidos y GNL en torno a una cifra muy similar. Hay pronósticos de algunos también analistas, algunos consultores del sector que, bueno, dicen que podría tranquilamente estar en torno a los 11.000 millones de dólares. Esa necesidad que va a tener el país a lo largo de este año, ¿no? En este contexto internacional al que aludís también. Bueno, eso también vuelve un poco la mirada sobre los desarrollos de Vaca Muerta, sobre la construcción de las obras de infraestructura, ¿no? ¿Qué tanto crees que bueno, eso va a ser factible en los próximos meses? Digo, venimos de una coyuntura muy compleja, la salida de un ministro a tiro de chat, a partir de esa polémica bueno, que puso por ahí más en escena estas tensiones dentro de la coalición de gobierno. ¿Cuál es tu mirada respecto, bueno, al escenario que se está generando? Digo, ¿no? Por un lado, hay como un diagnóstico de necesitamos hacer el gasoducto troncal de Vaca Muerta para paliar este déficit externo y al mismo tiempo, de uno y otro lado de la grieta, por decirlo así, hay una coincidencia amplísima. A la hora de los hechos parece todo complicarse mucho más, ¿no? Sí, parece complicarse mucho más. Bueno, los episodios de los días anteriores realmente pintan a la Argentina de cuerpo entero, ¿no? Cómo se maneja en cuanto a los contratos, a la ejecución de las obras y demás. Más allá incluso de las internas propias de la coalición de gobierno. El gasoducto es una obra necesaria, por supuesto, yo creo que hay coincidencia en toda la oposición incluso, para traer el gas desde Vaca Muerta hacia los centros de consumo, teniendo en cuenta que el gas argentino del sur, de las cuencas del sur, viene declinando de manera crónica desde hace varios años, ¿no? Con lo cual, si no tenemos un reemplazo, no hay otro camino que no sea la importación, digamos, si se quiere, masiva, ¿no? De gas. Y teniendo también la restricción de que Bolivia cada vez está en peores condiciones de enviar gas a la Argentina, ¿no? Puede enviar menos. Con lo cual la salida de eso sería importar más gas natural licuado, que es el más caro de los combustibles que compra Argentina al exterior, digamos, independientemente del gasoil, ¿no? O sea, en cuanto al gas es el más caro. Con lo cual es la situación que habría que evitar. No es tan relevante dejar de importar, pero sí no importar cantidades crecientes en el tiempo, ¿no? Es decir, esto de poder reemplazar y que no caiga la producción absoluta de gas en la Argentina, por supuesto, digamos, con el aporte desde Vaca Muerta hacia los centros de consumo, ¿no? Por otra parte, tenemos digamos, una proyección incierta sobre la construcción
del gasoducto. Hoy en día nadie puede asegurar en qué momento comienza y en qué momento termina la obra, con lo cual es muy probable que para el año que viene no se encuentren terminadas las obras suficientes, la habilitación, digamos. Eh, Incluso faltan algunos estudios ambientales de las provincias por los cuales atraviesa el gasoducto, con lo cual la situación es de imprevisión, ¿no? No sabemos con exactitud qué es lo que va a suceder con esta obra. Hoy en día no podemos asegurar ni siquiera el inicio ni los plazos, si se quiere. Muchas veces los plazos se estiran por cuestiones independientes del financiamiento, ¿no? Plazos de obra se pueden estirar por cualquier motivo, pero hoy en día no podemos asegurar ni siquiera el plazo mínimo de construcción. Ujú. Bueno, ese escenario que planteás, digamos, esa eventual imposibilidad de que esta obra esté concluida para el próximo invierno, ¿no? Que sería para el periodo mayo-septiembre. Bueno, el Estado argentino viene aplazando desde finales del año pasado, ha ido modificando, digamos, ¿no? la eventualidad de la finalización de la obra. El hecho de que no esté para concretar esta obra para el gobierno el año próximo, bueno, implica más presión aún. Uno podría visualizar escenarios bastante complicados, ¿no? Hoy con este acuerdo con el fondo, con el giro de esas divisas que entran y salen al país, está siendo complicadísimo sostener los niveles de la cotización del dólar, la presión sobre el Banco Central de la República Argentina. Un año más de ese contexto, ¿qué plantea para el escenario económico argentino? Digo, si el año que viene no está la obra. Bueno, sí, indefectiblemente más subsidios, tampoco se acomodan las tarifas y más compras al exterior de gas y de gasoil, ¿no? Para sustituir el faltante, teniendo en cuenta, insisto, de que ni Bolivia ni las cuencas del sur pueden enviar un gas incremental significativo, ¿no? Una cantidad significativa de gas incremental. Con lo cual sí, tiene un impacto en las cuentas públicas, tiene un impacto en la balanza comercial energética en principio y la balanza comercial general del país en segundo término. Pero además también tiene este problema de no garantizar la seguridad energética en el invierno en particular, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy en día, inclusive para este año, ¿no? Algunos faltantes de gas, gasoil que no se importa, o que mejor dicho no hay cantidades suficientes, con lo cual esa imprevisión en términos productivos para las industrias es realmente muy malo, y es algo que tenemos que evitar todos los años, ¿no? Ni este año ni el año que viene, que podrían llamarse años atípicos por los precios internacionales, ¿no? Dado por los conflictos en Europa, en Rusia y Ucrania en particular, ¿no? Uh-huh. Pero sí, evidentemente tendrá un impacto significativo también el hecho de no construir en tiempo y forma la obra. Pongo un énfasis acá, Fernando, permitime. Sí, cómo no. El año que viene quizás ya estaría descontado que no, digamos, un escenario de este tipo. La pregunta es si para el 2024 lo vamos a volver a repetir 2 años iguales o no, digamos, ¿no? Con lo cual, creo que es la pregunta que hay que tratar de responder hoy. Bueno, pensaba en eso que mencionás porque las encuestas plantean esto de esos escenarios alternativos de postulación de candidatos, ¿no? Cómo se adelantan esos escenarios y comienzan a tallar las variables políticas en torno a la cuestión económica, la macroeconomía. Esta posibilidad que falta una eternidad, ¿no? Más de un año para el recambio de gobierno es una eternidad en términos de la política. Pero, bueno, no sé si está tan identificado, no sé cómo lo ves vos, me gustaría tener tu mirada, tu análisis al respecto de esta situación en esa continuidad que planteás, ¿no? El 2024, otro gobierno del signo político que sea, va a atravesar esa tormenta, o la salida eventual de esa tormenta. Van a estar esos coletazos presentes por algunos años más, en el mejor de los casos. ¿Crees que está identificada esa situación? Digo, porque vemos ciertos aprovechamientos políticos también, ¿no? En el diagnóstico todos coinciden, la solución
en términos generales pasa por allí, hay matices de acuerdo a las miradas de diferentes partidos, pero bueno, todo termina empantanado en cuestionamientos, cruces, esa grieta que de a ratos es saldada por bueno, los recursos que hay en Vaca Muerta, por las renovables, por las posibilidades que hay también todavía del desarrollo de los convencionales, con algunas experiencias que son muy importantes. A la hora de plantear esos escenarios, no sé si están tan claras desde la política. ¿Cómo lo ves vos? Sí, coincido, no está claro, está claro, si se quiere, el hecho de proyectar la obra, ¿verdad? La obra del gasoducto, y también está claro digamos, el hecho de que se van a importar cantidades crecientes de energía. Creo que todos coinciden en que el gasoducto se tiene que hacer de alguna manera Ujú. para evitar justamente los problemas que antes charlábamos. Y creo que también todos, incluso digamos, el oficialismo hoy, eh, tiene un concepto de que hay que arreglar la cuestión tarifaria, quizás un poco menos o un poco más que la oposición, pero sí creo que se entiende que la situación es inviable si se continúa con el actual esquema, ¿no? Claro. Con lo cual lo que quizás podemos empezar a ver a partir del año que viene, mejor dicho, el año que viene o el otro, porque el año que viene es un año electoral y los años electorales en general hay cuestiones que no se discuten, por ejemplo la tarifaria, ¿no? Y hay otras que tampoco se discuten, por ejemplo, el hacer obras necesarias como la del gasoducto, con lo cual veo quizás desde aquí hasta el cambio de administración o continuidad de administración hasta el año que viene, a final del año que viene, veo que posiblemente no haya grandes debates, no haya grandes posturas respecto a estos temas. Mejor dicho, grandes posturas no, mejor dicho, grandes decisiones sobre estos temas, Ujú. ¿no? Un cambio de rumbo, en particular en un año electoral, no lo veo viable, con lo cual creo que los problemas se van a intensificar. Te hago una última, Julián, agradeciéndote desde ya el tiempo, la charla, la entrevista. Bueno, mirada del Mosconi, mirada tuya respecto del debate del offshore. Venimos de esa polémica de arranque de año y de la instalación del debate. En definitiva, una industria, petrolera en la rama offshore con décadas de historia en Argentina. Ni hablar el resultado que está dando en países de la región, en países de América, en países tradicionalmente productores de todo el mundo, ¿no? Vemos la experiencia de Brasil, vemos la experiencia de Guyana, ni hablar del Mar del Norte, de las grandes potencias productoras. ¿Cuál es esa mirada? ¿Qué opinión tenés de lo que estuvo sucediendo y del potencial? Bueno, en primer lugar, sí hay que incentivar la exploración offshore y en el territorio también, ¿no? ¿Por qué no? Pero offshore en particular, en este caso de que ya se está haciendo, ¿no? Es muy importante que Argentina pueda contar con yacimientos convencionales offshore, sería una buena oportunidad. En gas y en petróleo, ¿no? Recordemos que hoy el gas offshore ocupa el 15% de la producción, ¿no? O el 12%, una cosa así. Con lo cual es realmente muy importante sobre todo para el invierno, eh, para el consumo hogareño, o mejor dicho, para el consumo doméstico, local, ¿no? Con lo cual vemos que es muy bueno la exploración, que hay que seguir haciéndolo, que hay que atender, por supuesto, las cuestiones ambientales, pero no por eso hacer, si se quiere, digamos, no sé cómo decirlo, pero una situación extrema de ello, porque obviamente la industria tiene sus recaudos, tiene que cumplir con estándares, tiene regulaciones de parte del Estado, tiene habilitaciones ambientales, tiene un montón de reglas y de estándares que tiene que cumplir y que no son tan sencillos de Ujú, hacerlo, ¿no? ujú. Con lo cual creo que sería importante que Argentina pueda explotar eso, mejor dicho, las empresas en Argentina pueden explotarlo, y es bueno también porque en particular al Estado argentino le cuesta 0 pesos o muy poco dinero, Ujú. digamos, y eso es bueno porque son empresas que corren riesgo, que hacen inversiones, que hunden muchísimo dinero y que, digamos, y que obviamente generan un movimiento en tierra, en puertos, que es extraordinario para la Argentina, y mucho más sería en el momento de las
explotación, digamos, de los yacimientos, ¿no? Julián, te agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, pasaba Julián Rojo, economista del Instituto General Mosconi, bueno, compartiendo esa mirada, ¿no?, de los temas de la coyuntura del sector energético, la cuestión macroeconómica, económica, tallando por estos días también, a veces más compleja de ver, ¿no? Ese vínculo más complejo de ver en nuestro día a día. Bueno, esto también se trata un poco de eso, ¿no?, de llevar algo más de claridad y de trazar esos escenarios posibles en los próximos meses, en los próximos años, a partir de un organismo con una trayectoria amplia en el seguimiento de estos temas en Argentina. Bueno, se nos termina nuestro primer bloque de este capítulo 13 de Mejor Energía TV. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.